Era el 27 de agosto de 1896, a las 9:02 de la mañana, en la costa este de África. Un hombre estaba tomando el desayuno en su palacio, cuando recibió la noticia de que el Imperio Británico acababa de declararle la guerra. A las 9:40 de esa misma mañana, todo había terminado. 38 minutos. Ese es el tiempo que duró el conflicto armado más corto registrado en la historia de la humanidad. No en la historia de una región, no en la historia de un continente, en toda la historia documentada de la guerra entre naciones. 38 minutos en los que un sultán creyó que tenía poder suficiente para desafiar al imperio que controlaba un cuarto del planeta. 38 minutos que destruyeron un palacio, hundieron una flota, mataron a 500 personas y cambiaron el destino de Zanzíbar para siempre. Pero lo que nadie cuenta es lo que pasó antes. La traición que hizo posible esa guerra, el cadáver que la desencadenó y el hombre que, desde Londres, llevaba meses esperando exactamente esta oportunidad. Zanzíbar, 1896, en un archipiélago de islas, frente a la costa de lo que hoy es Tanzania. En ese momento, uno de los puertos más ricos del Océano Índico, centro del comercio de especias, marfil y durante siglos, de esclavos. Y también, desde 1890, un protectorado británico, lo que significa que los británicos mandaban, aunque dejaban a los sultanes locales creer que seguían mandando ellos. Era ese tipo de acuerdo político en el que una de las partes firma sabiendo exactamente lo que pierde y la otra firma sin terminar de entenderlo. Ese malentendido de fondo es exactamente lo que hizo posible lo que está a punto de ocurrir. El 25 de agosto de 1896, el sultán Hamoud Ben Tuwaini murió en su palacio de Zanzíbar. Había gobernado 3 años bajo la supervisión directa de los británicos, que lo consideraban un aliado manejable. Era exactamente el tipo de líder que el imperio prefería, sin ambiciones propias, lo suficientemente legítimo para mantener el orden local, lo suficientemente dependiente para no causar problemas. Su muerte dejó un trono vacío, y los tronos vacíos en la política colonial duran exactamente lo que tarda alguien en sentarse en ellos. Khalid Ben Barhash era sobrino del sultán fallecido. Tenía 26 años, ideas propias sobre el futuro de Zanzíbar y una prisa que resultaría fatal. Antes de que el cuerpo de su tío estuviera frío, Khalid había reunido a sus guardias, tomado el palacio y declarado que él era el nuevo sultán. El problema era que el tratado de 1886 entre el sultanato de Zanzíbar y el imperio británico establecía algo muy específico. Ningún nuevo sultán podía tomar el poder sin la aprobación previa de Londres. No era una recomendación, era una condición. Basil Cave, el cónsul general británico en Zanzíbar, recibió la noticia de la toma del palacio por Khalid y le envió un mensaje sin rodeos: abandone el palacio de inmediato, o las consecuencias serán severas. Khalid no abandonó el palacio. En cambio, hizo algo que en ese momento debió parecerle razonable y que en retrospectiva fue el error más caro de su vida. Empezó a prepararse para la guerra. Reunió a 3.000 hombres armados dentro y alrededor del palacio. Posicionó un cañón antiguo, apuntando al puerto. Sacó del arsenal el único barco de guerra del sultanato, un vapor llamado el Glasgow, y lo ancló frente a la costa, y envió mensajes a tribus del interior pidiendo apoyo. Mientras tanto, en el puerto de Zanzíbar, 5 buques de guerra británicos maniobraban en silencio hasta quedar perfectamente alineados frente al palacio. Khalid miraba esos barcos desde su ventana, y en algún punto de esas 48 horas debió haber tenido una sola duda sobre si lo que estaba haciendo tenía algún sentido. Lo que no sabía era que en Londres, el Foreign Office llevaba semanas sin poder dormir tranquilo por culpa de Zanzíbar, y que había un hombre que ya había redactado el ultimátum mucho antes de que Khalid tocara el trono. Cuando Khalid tomó el palacio, el cónsul Cave envió un telegrama urgente a Londres. La respuesta tardó menos de lo esperado, y su tono era el de alguien que no estaba improvisando.
Desde el Foreign Office, el secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Lord Salisbury, había visto esto venir, no específicamente a Khalid, pero sí la posibilidad de que algún miembro de la familia real de Zanzíbar intentara desafiar el acuerdo de protectorado. Era, en la lógica del imperio, solo cuestión de tiempo. La instrucción que llegó a Cabe fue directa: entregue un ultimátum. Si Khalid no abandona el palacio antes de las 9 de la mañana del 27 de agosto, los buques de guerra tienen autorización para abrir fuego. Cabe entregó el ultimátum el 26 de agosto. Khalid respondió que no pensaba rendirse, que confiaba en que el gobierno británico no atacaría a un sultán legítimo y que en todo caso tenía 3.000 hombres dispuestos a defender el palacio. Cabe le reenviará la misma respuesta a 9 de la mañana, 27 de agosto. Lo que Khalid no podía saber, o no quería saber, era lo que esos 5 buques de guerra representaban en términos reales. El HMS Felamel, el HMS Thrush, el HMS Sparrow, el HMS Raccoon y el crucero insignia, el HMS Ste. Lloran artillería naval de última generación. Marineros entrenados, oficiales que habían participado en operaciones similares en otros protectorados. Frente a ellos, en un cañón del siglo anterior, un vapor mercante reconvertido, y hombres armados con rifles de distintas épocas y procedencias. La asimetría era tan absoluta que varios oficiales británicos en el puerto no creían que Khalid fuera a esperar al amanecer. Pensaban que durante la noche llegaría algún emisario con una rendición. No llegó ningún emisario, y esa noche, en el interior del palacio, mientras los 3.000 hombres de Khalid dormían o vigilaban o rezaban, alguien debería haberle dicho al sultán lo que estaba a punto de ocurrir. Alguien debería haberle mostrado los números, la distancia entre lo que creía tener y lo que realmente tenía. Pero los sultanes, rodeados de leales, rara vez reciben ese tipo de conversaciones. A las 9 menos un minuto del 27 de agosto, el HMS Ste. George hizo una señal de advertencia final. No hubo respuesta desde el palacio. A las 9:02 de la mañana del 27 de agosto de 1896, el HMS Thrush abrió fuego. Los demás buques siguieron de inmediato. El bombardeo fue sistemático y concentrado. Los cañones apuntaban al palacio, a las posiciones artilleras de Khalid y al Glasgow. El vapor del sultanato, que seguía anclado en el puerto, como un símbolo de resistencia que duró exactamente 4 minutos antes de hundirse. El cañón antiguo que Khalid había posicionado frente al puerto disparó varias veces. Algunos proyectiles alcanzaron los buques británicos, causando daños menores. Uno hirió levemente a un marinero. Fue la única baja británica de la guerra. Dentro del palacio, la situación era otra. Los 3.000 hombres que Khalid había reunido estaban atrapados entre un edificio que se derrumbaba bajo el peso de los proyectiles navales y un puerto controlado por el enemigo. No tenían a dónde ir, no tenían artillería efectiva, no tenían una estrategia más allá de resistir. Y resistir, en esas condiciones, significaba morir. Las bajas del lado del sultanato se calcularon entre 400 y 500 personas en esos 38 minutos. La mayoría, guardias y soldados que nunca tuvieron posibilidad real de defensa. A las 9:40, la bandera del sultanato, que ondeaba sobre el palacio, dejó de ondear. No porque alguien la hubiera arriado en señal de rendición, sino porque el mástil había sido destruido por los proyectiles y la bandera había caído entre los escombros. Basil Cave, desde el puerto, interpretó la caída de la bandera como el fin oficial del conflicto. Khalid no estaba entre los muertos. Durante el bombardeo, había abandonado el palacio y buscado refugio en la embajada alemana de Zanzíbar. Alemania, que tenía sus propios intereses en la región, lo protegió durante años, lo que causó una fricción diplomática considerable entre Berlín y Londres. Khalid vivió en el exilio, primero en la colonia alemana del África Oriental, luego en Mombasa, hasta que los británicos lo capturaron
décadas después, durante la Primera Guerra Mundial. Murió en 1927 en las Seychelles. 31 años después de aquellos 38 minutos. El sultán que los británicos pusieron en su lugar se llamaba Hamid bin Mohammed. Era exactamente el tipo de gobernante que el imperio necesitaba, cooperativo, pragmático y consciente de lo que le pasaba a los que no lo eran. Bajo su sultanato, en 1897, Zanzíbar se convirtió en uno de los últimos lugares del mundo en abolir oficialmente la esclavitud. Una ironía que los libros de historia suelen mencionar sin detenerse demasiado. En ella, en que la abolición llegó de la mano de un imperio que necesitaba el control político y económico del archipiélago mucho más de lo que necesitaba sus cadenas. Pero hay algo que esta historia no termina de responder. Una pregunta que queda flotando sobre los escombros del palacio de Zanzíbar. ¿Khalid era un idiota? ¿Un fanático? ¿Un hombre sin información que tomó la peor decisión posible en el peor momento? ¿O era algo más complicado que eso? Khalid bin Barghash no era un hombre sin información. Sabía que los británicos controlaban el región. Sabía que su sobrino, el sultán anterior, había gobernado bajo supervisión directa. Sabía que el Tratado de 1886 limitaba la soberanía del sultanato de formas que no eran ambiguas. Y aún así, tomó el palacio. Y aún así, ignoró el ultimátum. Hay varias teorías. La primera creyó, genuinamente, que la legitimidad dinástica tenía un peso que los tratados coloniales no podían simplemente borrar. Que era el heredero natural, que su derecho era anterior a cualquier acuerdo firmado bajo presión. Y que los británicos, en el fondo, lo respetaría. La segunda teoría es más incómoda. Sabía exactamente lo que iba a pasar, y lo hizo de todas formas. Porque en ciertos contextos políticos, rendirse sin combatir tiene un costo simbólico que supera el costo físico de perder. Porque había fuerzas dentro de Zanzíbar que esperaban ver a alguien resistir, aunque fuera por 38 minutos, aunque fuera en ruinas. La tercera teoría, que es la que los historiadores coloniales nunca escribieron claramente. Los 38 minutos de Khalid no eran una estrategia militar, eran un mensaje, el mensaje de que la soberanía de Zanzíbar había existido, que no se había entregado voluntariamente, que había alguien dispuesto a pagar el precio de defender esa idea, aunque el precio fuera catastrófico. Los imperios ganan las guerras, pero no siempre ganan las historias. La guerra anglo-Zanzíbar de 1896 lleva 129 años siendo recordada, analizada, enseñada, no por la victoria británica, que fue tan previsible que casi no merece el nombre de victoria, sino por los 38 minutos del otro lado. Por un hombre en un palacio que ya se estaba derrumbando, que decidió que no iba a salir caminando por la puerta principal. Zanzíbar hoy es parte de Tanzania. El palacio original no existe. En su lugar, se levantó otro edificio que tampoco existe. Ya, en esa forma, la historia de la ciudad siguió acumulándose sobre sí misma. ¿Cómo hacen todas las historias de todos los lugares que alguna vez importaron demasiado a demasiada gente? Y en algún archivo en Londres, en alguna carpeta del Foreign Office, todavía existe el telegrama original, en el que Basil Cabe reporta el fin del conflicto. Fecha en 27 de agosto de 1896, a las 9:40 am. Texto en resistencia, cesada, situación bajo control. 38 minutos. Hay guerras que duran décadas y cambian menos.